dia y muchas gracias. Estamos Buen hoy día. en Casa Federico. Es un honor, es un placer estar aquí. Es uno de los protagonistas de nuestro próximo Casa Meguas Casa Teua, organizado por Els Magasinos. Y estoy con los 4 hermanos creadores del inicio, ¿no?, de todos estos proyectos gastronómicos con epicentro en Casa Federico, que fue el primero. Jaume, Federico, Concha y Pepa, gracias y bueno, encantada de saludaros. En primer lugar, queríamos saber cómo surgió Casa Federico. ¿En qué año? Bueno, Casa Federico surgió en 1980. Y surgió como consecuencia de una decisión un poco espontánea. Había otras alternativas. Bueno, mon pare concretament ens va reunir en un plantejament de a veure què fem com a conseqüència d'un accident que havia hagut i havia destrossat la part de la casa. I ahir vam optar concretament per fer unànimament per fer un restaurant que realment era una aventura novedosa per nosaltres perquè no teníem cap d'experiència en el tema de la restauració. Mos vam llançar ahir perquè tots coincidien també en que ma mare a nivell gastronòmic i culinari cuinava d'una manera molt especial, no? Amb molt de tacte, molta sensibilitat, utilitzant els productes del voltant, i ahir unànimament ens vam decidir ahir. Inicialment podríem dir que era una extensió de la cuina que fem a casa, perquè tampoc teníem els mitjos, les preparacions mecàniques o d'equipament, y a poco pues van a desenvolupant això. Y esto, Concha, era la casa familiar. Creo que tú eres la pequeña y además lo recuerdas, ¿no?, porque tenías 13, 14 años. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo era esto? Bueno, esto era el jardín. Aquí había un gallinero, que era el arca de Noé, y realmente Casa Federico es la casa de nuestros bisabuelos. Y nuestra casa estaba al lado, detrás, en la parte trasera. Entonces todo esto era como el jardín. Teníamos el pozo está aquí atrás y eran las terrazas, allí jugábamos al fútbol, teníamos como un campito en toda la zona que ahora es la terraza y hacíamos cabañas. La zona de la playa era todo una especie como de marjal que se inundaba en invierno y íbamos en plan Tom Sawyer, como en balsas que hacíamos de madera y latas de aceite de coche. Y bueno, no tiene nada que ver, claro, ahora la gente mayor sí que recuerda, ¿no?, cómo eran al principio. Era mucho más pequeño, solo, digamos, era lo que era la casa de la abuela y el jardín de esa casa y la terraza, lo que fue el principio del restaurante. Y poco a poco Jaume fue evolucionando hasta convertirse en ese restaurante que es hoy, ¿no?, que este año cumple 43 años, se dice pronto. ¿Qué recuerdos tienes tú, Jaume, de esos inicios? Hombre, los recuerdos son de viendo las cocinas que tenemos hoy en día. Era una cocina muy rudimentaria, una cocina de casa que fuimos ampliando, la cocina era la de la cocina de una casa, con sus 4 fueguecitos, y hemos evolucionado hasta un sistema ya de cocina más evolucionada, ¿no? Sí. Al principio el concepto era un poco diferente porque eran tapas, ¿no? ¿Cómo fue esa progresión? ¿Cómo empezó vuestra madre a cocinar primero tapas y luego poquito a poco los clientes demandaban, ¿no?, otro tipo de recetas? Sí. Ya lo has comentado tú, fue la demanda. La gente fue la que va eligiendo los platos que más les sincronizaban con ellos y evolucionamos siempre con una cocina de mercado, de lo más temporal posible y es a lo que hemos evolucionado hoy en día, mantener ese sistema de cocina. Cronológicamente, ¿cómo os fuisteis incorporando todos al proyecto? Porque sé que, por ejemplo, Pepa, tenías otra profesión y luego poco a poco te uniste también, ¿no?, como a esta saga gastronómica que ha nacido con vosotros. ¿Y en qué años habéis ido incorporando cada uno a Casa Federico?
Pues yo soy enfermera, entonces trabajaba de enfermera y venía es cas de setmana, les vacances, venía a ayudarlos, hasta que incorporarme conforme estic ara seguit va ser en el 2004. No volia deixar la meva feina tampoc. Y bueno, pues hasta ahora. Aún así, siempre habéis estado unidos, ¿no? Desde el principio y os habéis embarcado juntos y como decías tú, los fines de semana, las vacaciones, sí. Cada uno venía cuando podía, ¿no? En vuestro caso, sí. Fede, Jaume y Concha. Desde el principio, nosotros estamos, al ser la familia, la casa familiar, pues claro, vivíamos aquí al lado. Entonces yo pues estaba en esa época estaba en el instituto y claro, comías aquí y trabajabas. O sea, y echabas una mano, ¿no? Venías, pues luego nos íbamos, te volvías a ir, por la noche pues si había algo de trabajo, pero estudiabas en la sala, en el salón de casa que estaba continuo al restaurante. Entonces, bueno, nosotros desde un principio estábamos aquí. Presentes, ¿no? Sí. Involucrados. Con mi madre y mi padre. ¿Vosotros, Fede? Bueno, yo desde el principio, a banda pues vas tindre un cert protagonisme en el tema de la definició dels elements, no? Vaig encarregar de portar pues, la cristalería de olleria, les cadires també de lli, que eren de boga, les tables van fer de fusta. Un poquet van trencar en l'estil clàssic que existia en aquesta època en els restaurants, que primava el raelite i l'alumini. No? I jo pues, a partir d'ahir vaig compartir, perquè estava en València, residia en València, tenia el despatx allí i compartia l'estància allí en la feina. Sí, normalment venia els dijousos i me n'anava el diumenge per la nit i després pues, les vacances o les vísperes de festa i les festes. No? I hasta el 80... vaig estar fent aquesta dinàmica fins que vaig vindre així. Bueno, inclús quan vaig muntar el despatx així vaig continuar en aquesta dinàmica també. Una de les coses que feia en aquell moment, ja que estava allà, va ser quan van aparèixer aquí els macromercats, bueno, concretament els hipermercats. Pues, quan venia cap així pues, venia carregat de beguda, sobretot conyac i això, que havia una diferència abismal de preu en aquella època de l'hipermercat, perquè ho prenien, aquests productes els utilitzaven com a promoció normalment, i la diferència de preu d'un hipermercat o qualsevol tenda de peracía era abismal, veníem en el cotxe. Cada uno entonces ibais aportando al proyecto un poco lo que podíais, ¿no? En función de vuestra edad, del tiempo del que disponíais, porque vosotros, bueno, Fede, tú eres economista, Concha, tú eres periodista, Pepa enfermera, Jaume, en cambio, desde el principio comenzaste en la hostelería y creo que desde el año 80 y pico que volviste de la mili ya entraste en la cocina, ¿no? Sí. De Casa Federico. Yo entonces sí que me involucré ya en lo que era el proyecto de hostelería. Yo estuve ya estudiando formación profesional en Benidorm, entonces ya me dediqué a mi formación todo en hostelería. Ya saqué lo de Benidorm, después estuve también ya en proyectos de CDTs y de formación, y que en aquel entonces eran muy rudimentarios. No habían escuelas, sí, estaba la escuela de Castellón como tal, como escuela de hostelería, que intenté entrar, y después ya empezaba la formación de los CDTs, pero eso ya me pilló pero en aquel entonces no había tanto, sí que te ibas, yo intenté, estuve en la parte de Tarragona, formándome en varios restaurantes, porque tenían en aquel entonces un nivel de hostelería bastante aceptable, y fue la formación que tuvimos.
No estaba la hostelería tan bien, la cocina tan bien vista como hoy en día. Y después de todo aquel periplo, entraste en la cocina con tu madre, con Rosa, que es un poco como, ¿no?, el alma de Casa Federico y de todos los proyectos que habéis desarrollado después. También vuestro padre, por supuesto. Sí. ¿Cómo fue compartir cocina con tu madre? ¿Qué aprendiste esos años? La verdad es que cuando estudias estás en técnicas, pero el cocinar con una madre era algo que te daba un trato diferente, era la manera de coger el producto, de respeto al producto. Ellos todo se usaba, todo se utilizaba en la cocina. No escogíamos una pieza de carne que decías esto es lo bueno, que es fácil de hacer, sino que intentabas utilizarlo todo. Y el cariño de hacer las cosas, mucho tiempo, mucha paciencia y sobre todo amor a la cocina y amor a lo que estás haciendo. Toda esa filosofía, esos valores es lo que todos ahora aplicáis, ¿no?, en vuestros proyectos. Fede, en tu caso, ¿qué es lo que más te ha inspirado de tus padres y en concreto de la cocina de tu madre para aplicarlo en lo que haces hoy en día? Bueno, vamos a ver. Podem veure. De mon pare, el sentit del treball. Sí. La máxima de mi padre era el trabajo es salud. Era muy trabajador. Era muy trabajador. Y muy ingenioso. Sí, concretamente era una persona que disfrutava treballar, perquè m'ha sorprès sempre en la manera de disfrutar i com el veia disfrutar treballant. Després, una altra qüestió, és una persona molt cauta, molt intel·ligent, i perquè tota la família ha sigut una família peculiar per part de mon pare en quant artísticament i això, i és una cosa que es reflexava en alguna manera en aquest sentit de la vida, no? I per supost de ma mare, parlant professionalment, no? Ma mare pues, d'ella m'ha inspirat, o sigui, el que he dit al meu germà Jaume, perquè des de luego era un espectacle, o sigui, ella, el cuinar el dia a dia, que per a moltes persones no li dones valor, és una rutina per a moltes persones i tal, perquè és tots els dies fer el dinar per a la família i tal, és que per ella era una cosa excepcional, com si fos el primer i l'últim plat dia que cuinava. Era una manera, veure com disfrutava el tacte i aquesta sensibilitat, el tema de com provava les coses per punt de sal. De fet, jo mai havia tocat la cuina i avui en dia fer qualsevol tipus de menjar crec que trauria una nota de 9 a 10 simplement per el record que tinc. De fet, jo vaig fer la primera paella, tindria 40 anys, mon pare i ma mare m'ha sorprès, però bueno, no era ni més ni menys que intentar plasmar tot el que havia vist en ma mare. I plasmant aquestes habilitats, aquestes virtuts de sensibilitat i tal, és impossible que l'isca un menjar o qualsevol cosa ruïn. És impossible, la tens que acertar sempre. La veritat és que veure ma mare era un espectacle. Era, desde luego, ahí flotaba, era un aire de cariño, de lo que he dit Jaume, de cariño, de amor, es que respiraba, o sea, en comptes de olor a menjar, era olor a voler, o sea, voler perquè al fi i al cap és també que és curiós, o sea, feia jo crec que d'ahir a després ja se m'ha quedat algo, perquè clar, ella feia el menjar per a veure-nos disfrutar quan menjaven. Y entonces, pues claro, per poder disfrutar com menjaven tenia que anar, tindre el bastó més llarg. De fet, jo, per exemple, he notat sempre, perquè vulguis o no, comparties
cuiners d'altres amics, d'altres llocs que anaves aquí, a cases, sobretot amics o familiars inclús. Hi havia luego pues havia una vist el mateix menjar, pues no tenia res que veure el cuinar per... Bueno, pot ser amor de mare, però no, la veritat és que no. Sí, me recordo jo de... Ja ma mare no estava en la cuina i fa uns anys encara venia de visita i dic, Jaime, esto Xina i lo altre, i ahí poso-li i sempre buscant esa perfecció. Sí, bueno. Perquè nosaltres, els cuiners, treballem d'una manera més ràpida, però ella sempre deia, mira jo com ho portes, sempre diguem-nos el que... Perquè era molt perfecta en les coses. Bueno, a banda, era autocrítica en ella mateixa. Sí, que mon pare... Mai pensava que estava... Mon pare a vegades es cabrejava perquè deia, no, és que li falta un poc de tal o tal. Ella diu, mon pare diu, no, perquè no podia entendre mon pare com podia dir que faltava una cosa, i és que ella era molt autocrítica en ella mateixa. És que també tenia unes paraules que era quan més interès tenies en quedar bé en la gent, de fer-ho bo, ese dia ella trobava i qualsevol dia que fes qualsevol cosa, arreu que ho feres i sia bé. Però quan tenies alguna d'interès, sempre li trobaves algo de... Li trobava ella. Siempre li trobava algo. Esa sensibilidad por el detalle, ¿no? Ese perfeccionismo, creo que es un gran legado que os ha dejado vuestra madre, vuestros padres. Sí. Pepa y Concha, en vuestro caso, ¿qué os inspira? ¿Qué os ha inspirado todo ese tiempo que habéis compartido con ellos en la cocina, en la sala o en el proyecto familiar? Pues yo creo que nos han marcado el camino, ¿no? Y nosotros tenemos nuestra personalidad forjada por esa convivencia. Nosotros la cultura intrínseca en nuestro cuerpo es lo de... Yo lo repito muchísimas veces. Dice, ay, qué bien que estás. Y te digo, eso es que mi padre decía que el trabajo es salud. Y lo continúo pensando, ¿no? Y esa dinámica, el pensar, el no esforzarte, el no parecerte un sacrificio, ¿no? El trabajar en los fines de semana o a las fiestas, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a ser un domingo y estar todos haciendo cosas fuera de casa. Es más, poníamos la tele con la misa y mi padre decía, ya que no podemos ir a misa, la misa que venga a casa. Pero estábamos todos trabajando y era el día del Señor, ¿no? Que tenemos eso inculcado y disfrutarlo. Yo creo que es muy importante, ¿no? El disfrutar del trabajo que haces, ¿no? Que te guste. ¿Sabes? El que realmente digas, bueno, pues podría estar con mis amigos cenando por ahí y que te guste estar trabajando, ¿no? Un sábado por la noche, un domingo al mediodía y que realmente te sientas bien y estés contento. Y eso a vosotras dos especialmente también os ha marcado porque las dos os habéis involucrado en el proyecto y habéis dejado vuestras carreras profesionales porque realmente es lo que os ha apasionado, ¿no? Porque lo habéis vivido desde niñas, desde jóvenes. Y Pepa, al final tú también te has embarcado en la hostelería. Sí, la veritat és que la hosteleria és dura però és molt agraïda. I més quan estàs en contacte amb la gent. Veus que la gent és feliç, que estan contents, que quan venen... Jo a voltes me sorprenc perquè a lo millor ve una taula en un xiquet de 6 anys i me diu la mare, és que és el cumpleaños del meu fill i vol menjar arròs negre i vol vindre a casa Federico, sí que és veritat. I tot això ve una miqueta de lo bé que per lo menos intentem fer les coses. Ma mare, jo també me'n recordo d'una cosa que dia i ara veig les penques i veig com les tallava, com les netejava, en ese cuidado, en ese cariño que tenen en el producte. I ma mare a voltes feia totes les coses té una mida
I no per posar més està més bo. Volia dir que no per intentar posar més quantitat i això, aquest plat anava a eixir millor. Sempre, això és una de les coses que i és veritat, no per... jo a voltes veig que hi ha punets que hi la pimienta. I a lo millor no necessites pegar-li tantes voltes al molinillo. En 2 voltes t'és prou. Cuántas lecciones de vida, ¿no? que se pueden sacar de vuestros padres. Y otra que mencionáis también a menudo es que no hace falta publicidad, ¿no? para que un local sea conocido, porque lo mejor es el boca a boca. Pero para ello tiene que haber también ese vínculo, ¿no? entre comensal y propietarios. Y tú lo mencionabas ahora, Pepa, el tema del amor, ¿no? que es recíproco. Cuando un comensal viene y está a gusto y disfruta, luego vuelve a celebrar un cumpleaños con su pareja, con su familia. ¿Cómo es esa relación, Jaume, del comensal, que imagino que tenéis además clientes desde hace décadas, con vosotros, como Casa Federico? Yo, como decía, me acuerdo que mi padre, unos buenos clientes, les comentaba, estaban los niños y los padres, es que se ha criado con arroz a banda. Es decir, que hemos tenido una proyección ya 40 años, ya hemos pasado por muchas generaciones. Y hoy en día la memoria culinaria de los que eran niños, los mayores a lo mejor ya no están con nosotros, pero sí que han continuado esa línea, porque han encontrado aquí y están encontrando lo que hace 20 años o 30 años y lo que hoy en día están encontrando sus hijos. Y eso al final es muy, muy de agradecer. Y tiene que ser muy emocionante ver que vienen las familias, ¿no? Claro. Con nuevos es un miembros. vínculo de familia. Sí. Claro. Hay gente que tú sabes que somos más que familia, ¿no? Pero al final tú estás celebrando la comida que harías en familia, en el salón de tu abuela, de pequeño, o en el de tus padres, ¿no? Cuando ya se hacen mayores. Y al final hay gente que tenemos tanto vínculo por años, por semanas, que continuamente han comido aquí, que realmente es un vínculo, ya les conoces, se sientan y tú ya sabes lo que van a pedirte para beber, lo que quieren comer, exactamente, que los nietos te dicen, o llegan y te dicen, no, es que o toma la comunión y haces tú el convite, o no toma la comunión, ¿no? Claro, porque ya llega un momento que es como, les tratas como si fuesen parte de ti. Y en Casa Federico, ahora, Jaume, ¿qué se puede comer? Si alguien viene que no conoce Casa Federico, que en Denia supongo que es muy poca gente, o en la comarca, por supuesto, pero este vídeo lo verá gente de fuera también, ¿qué tenemos que pedir? Pues nosotros siempre hemos apostado por el producto de proximidad. Ya cuando abrimos, nuestro pescado simplemente nos llegaba del puerto de Denia. Hoy en día ya hemos tenido que abarcar por cuestiones ya de abastecimiento del local. Sobre todo tenemos los pescados, los arroces, y después ya tenemos lo que son nuestras tapas típicas del bull en ceba, los salazones, tomacat, espencat, son siempre con la línea nuestra de zona y de proximidad. Con vuestro sello, ¿no? De cocina también marinera, con producto de cercanía, como comentabas. ¿Cuál es vuestro plato favorito, Pepa, de Casa Federico? Pues, per a mi, els arrossos, tots, perquè som molt arrossera. Després, pues, el cepionet, també, el peix fregidet. Jo soc més de tapes que a lo millor de sentar-me i menjar-me un peix, no perquè no m'agrada, però soc molt arrossera. Molt bé. Sí. Concha? La paella de verdures està molt bona, l'arròs a banda, la marinera, tot. La veritat és que la gent se'n van contents, no?, quan te demanen un... I bueno, ja no és que se'n vagin contents, és que te diuen, ai, que bosta, és que l'arròs com el feu vosaltres. Sí, i això te dona molta satisfacció. Yo les tapes, el sabor tradicional.
perquè és el principi, no? L'inici que teníem eren pues, el bull amb ceba, el tomacat, les mandovilles, que és quan es feia ma mare, la pilota de puchero, aquestes coses, el polquissat, no? N'hi ha alguns escaragols. Jo tinc clients que venen a postres a menjar-se escaragols perquè sols es menja quasi i ma mare li ho arreglava en un punt més de picant, no? Totes les coses tenen que tindre el seu punt, no? Ni més d'on ni el punt. I, bueno, són les coses que més... perquè és el record, ¿no? de la meva infancia. Además son platos que antes sí que se cocinaban en las casas, pero que ahora lamentablemente cada vez menos podemos encontrar en las casas de Denia. Y también a la vez hay muy pocos restaurantes que apuesten por ese tipo de cocina, ¿no? Entonces vosotros sois como herederos, ¿no? Guardianes de una tradición gastronómica que identifica y que forma parte del ADN de Denia. Fede, ¿plato favorito de Casa Federico? Platos, bueno, jo concretament, normalment sempre que vaig a menjar a algun puesto, la meva cultura és més de picar, no som més no tant de plat, ¿no? Entonces, a mi també la preferència meva, sempre, també pel record de quan era menut, tinc molta predilecció per els salassons. Entonces, jo sempre que vinc aquí demano un plat de salassons i després el polp, el bacallaret i mussola seca sempre ho prenc. I després, per supost, pues, un dels plats que sempre que demano aquí són els aladrocs rebossats, perquè aquest rebossat que fem nosaltres no el fan en cap de lloc, i m'encanta, a més és molt cruixent i després, per supost, hi ha el cepionet, perquè el cepionet no pots menjar-lo en cap de lloc, pràcticament no se'n treu i va molt car i és un dels llocs que pots trobar-lo cepionet de la zona, no del Pacífic, no? És així, el cepionet, el peixet i tal, però sempre en el concepte de compartir i de picar. I per supost, afegeix de rap. La lista ya es bastante larga, ya tenemos que venir con muchos amigos, porque si no... De fet, els boqueros rebossats es fem per ell, perquè antes no fem boqueros rebossats, però com ell sempre que venia demanava boqueros rebossats i con 9 soles, pues la gent va començar a demanar els boqueros rebossats. I se quedaron en la carta. I s'han quedat en la carta. Els de rap són espectaculars, m'encanta, igual com les de raps que portem, són els rapers de sidra. I ven el fetge i després fan el fetge. No són aquests fetges grans que venen i que a més paren així oliosos i amargs del propi oli que té dins i tal, no? Són fetges de rap de sí. Les hueves de sèpies també, que porten el mateix sistema de les sèpies, li treuen la hueva i la fiquen, no són de les hueves que es venen per ell i tal. I després quan ja ven així, perquè també venim els amics, sempre en el plat compartit, i si volen algun tipus de plat així ja més d'això, solen demanar el rap en salsa. I per supost els arrossos, sí, però que com l'arròs normalment sol menjar a migdia, jo no soc menjador a migdia, no sol menjar molt, pues el prove un poquitiu i els arrossos estan espectaculars. Però ja el dic, sempre, de fet, com m'agrada tant de picar, pues demanem no podem en tot, perquè demanem de tot, demanem, jo què sé, 10 o 12 plats distints. Y Jaume, tú aunque estás en la cocina, que imagino que tu visión es un poco diferente, ¿cuáles son los platos que más te gustan de Casa Federico? Jo, per a un cuiner seria com preguntar-li a un pare quin de tots els fills t'agrada més. No. A mi tot el que fas m'agrada. És veritat que quan ells han estat parlant de plats, hi ha plats que no venen a la memòria, però pràcticament tot el que fas en la cuina ho fas perquè t'agrada. Si hi hagués algun plat que no t'agradara,
o llevaries o això, entonces tens que tocar totes les. A mi sobretot pues, hi ha productes del bull en ceba, són sabors molt forts però que estan molt identificats en nosaltres, les coques de Dacsa. Jo de veritat que soc també de picar i això, però no lleva de que plats de tempora, un plat d'arròs amb fesols pues, en el seu moment és impressionant, o un plat o uns fesols en bacallar, qualsevol cosa en espinacs, cada cosa en el seu temps. I després d'allà tenim de tot, des de salassós, el peix, tot el producte de la mar, com diuen els mariners, fins els escalens, són bons per menjar, de la mar tot és bo, sempre que utilitzem el producte adequat. El que parlaven del fetge de rap, no té res que veure un fetge del mar del nord que en un fetget d'aquí que és una delícia. I després hi ha tot, des de xipirós, peixet, peixos grans, tot ben cuinat, cada cosa té el seu moment i tens que provar-ho tot. Tenemos que venir muchas veces entonces a casa Federico para poder pedir toda esa lista interminable, ¿no?, que me acabáis de mencionar. Bueno, la peculiaritat de que nosaltres tenim un procés integral en totes aquestes coses, vull dir que, per exemple, el pol sec, els bacallarets, la mussola, això ho sequem nosaltres. Que no, perquè hi ha molta diferència també anar a comprar un bacallaret sec al mercat a secar-lo, no? per al grau de secat, per tot. Todo lo hacéis en casa, sí, artesano. Sí, portem un procés de... Una cultura de... Jo me recordo que ma mare m'enviava a la Gatera, era una senyora que venia salat, i si anaves i la dona havia tret un tros de melva que ja l'havia tret i si li s'havia acabat i tu anaves més tard, ja no te necessitava un altre, perquè cada producte tens que donar-li agarrar y fer-lo en les seues condicions. Hay un plato del que me gustaría hablar en concreto que has mencionado tú, Pepa, que es el arroz a banda, que creo que hace años se cocinaba y se servía de una manera un poco diferente, ¿no? Que ahora ya apenas se conserva. ¿Nos lo podéis contar cómo se hacía el arroz a banda en aquella época? Sí. Lo que yo recordé, pues el arroz de banda... ¿Cómo se elabora o el total proceso? ¿Cómo se hacía antes? És un bullit de peix que avui en dia molts peixos ja ni perquè era... Sí, bueno, las casas, sí. El helado se cocía en caldero y calderos mientras de que hierro. cocías el arroz, exacto, un caldero estos antiguos de hierro, porque es un plato marinero, ¿no? Que sí, lo tomaban los pescadores en las barcas. Entonces, mientras que tú sacas el caldo y mientras que se está cocinando el arroz, te comes el pescado, pero el pescado, digamos, con una salsa que haces, con un poco de aioli y un poquito de caldo, un poco de vinagre. Entonces servías antes el pescado, le echabas la salsita y mientras se terminaba de cocer el arroz, pero en un caldero de hierro. Entonces eso era lo habitual. Y hacías un aioli de ajo y aceite solo. O sea, la salsa tiene el sentido es que tú cuando haces el caldo el pescado pierde su sabor. Entonces se hace una vinagreta que es del mismo mortero, ajo, perejil, un poco de caldo del mismo que has hecho y le pones vinagre, ¿no? Y eso se esparce por encima. Y es lo que le da un poco de sabor, porque si no es prácticamente, no es que el pescado esté insípido sin la salsa, pero mucho sabor lo ha perdido. Claro. Sí, y no es lo mismo tampoco el hervir que el estar en la plancha o en el aceite que le aporta otros. Al final son platos de subsistencia. Sea el arroz a banda en caldero como un cocido o eso, era utilizar el producto al máximo. Es decir, hoy en día haces un caldo y desperdicias mucho. En aquel entonces era coger el pescado, el producto puede ser desde un congrio, desde una rascasa, una escorpa y nada, un pulpito, entonces todo le hacías un sofrito, le ponías
Y eso que tú hoy en día se tiraría, se hacía aparte, era el arroz a banda, y no era, para estas gentes de antes era inconcebible comerse un arroz a banda en una paella. Es que es totalmente diferente. El arroz en caldero era un arroz muy meloso, con mucho colágeno, que no se podía secar, porque tenía tanta consistencia que no había manera de poderlo secar. Y era el caldero. Y lo que han dicho ellos se hacía esa zamorreta con ajo, perejil y el aioli, que le daban un sabor muy especial. Pero siempre ya era un plato muy completo. Tenías tu patata, tu cebolla, tu pulpito y tu pescado. Pues vamos a ir terminando, aunque yo creo que nos quedaríamos toda la mañana aquí charlando, pero bueno, tendremos ocasión de probar todo lo que es Casa Federico el 30 de marzo, jueves, Casa Meguas, Casa Teua. Y para finalizar un poquito, yo quería saber un poco más sobre el resto de vuestros proyectos, porque sé que aparte de Casa Federico, ahora, bueno, pues desde hace varios años también tenéis otros proyectos y me podéis contar un poquito cada uno en qué estáis ahora y a qué otros sitios tenemos que ir aparte de Casa Federico. Bien, sí. Pues bueno, aparte de Casa Federico está Tomasets, bueno, primera línia, que va néixer és el primer darrere del Federico. Después de Casa Federico, entonces, fue primera línea. Sí, que allí está Concha, después està Tomasets, que també pues, és menjar típic d'aquí de la zona. Una tasca también, una ¿no? tasca, con tapas sí. Para picar. El hotel Nou Roma, que pues, és un puesto també molt acollidor, té un pati molt bonic allà dins, que quan la gent que no ha anat mai, pues, quan entra allí se sorprèn de lo que hi ha dins del poble, no? I després el forn, que era un forn antic de pa, i l'han rehabilitat i pues, fem allí arròs al forn, fem coques, pizzas, però seguim la mateixa línia, o sigui, tots són fills de Casa Federico. Y todos comparten esos valores que hemos comentado que habéis heredado de vuestros padres, ¿no? Que os inspiran y que os han acompañado y os seguirán acompañando también a las siguientes generaciones. Sí. Cada sitio hemos intentado darle el Tomasets, la verdad que es parte de familia. Mi padre era una rama que eran muy festeros, eran agricultores y vivían mucho lo que era la fiesta. En el horno hemos intentado, como ha dicho bien mi hermana, se ha rehabilitado el horno y hemos encauzado nuestra cocina enfocada al trabajo en el horno. Sí, de la misma manera que cocinava mi madre. El concepte en principi de la cuina, per exemple, en Tomasets, era perquè els Tomasets vivien en els campussos, era la base de la nostra filosofia, però el tipus de cuina dels campussos. Els campussos és la falda de la muntanya, que aunque parezca un poc anecdòtic, en 1 quilòmetre o 2 de diferència pues hi ha un tipus de menjar diferent o de cultura. I ahir al forn pues, també el concepte pues, era la mateixa cuina d'ací fet al forn. Sí. Concha, tú estás en primera línea, ¿no? Sí. O sea que podremos verte allí, que además también tiene un enclave privilegiado frente al mar, en plena playa. Primera línea, ya lo... Primera línea, el nombre lo dice, sí. No hace falta mucha descripción. Y también cocina tradicional. Sí. Bueno, mi mamá vivía al lado sus últimos años y se cocina como cocinaba ella. Muy bien. Todos los platos. La paella, mi madre, la paella era exquisita. La mixta, por ejemplo, la carne verdura, el arroz negro, todos los platos, bueno, tenemos su impronta. Sí. Su marca. Fede, y sobre tus proyectos, cuéntanos, porque creo que también tenemos que visitarte en varios, ¿no?
¿Proyectos de tus proyectos gastronómicos. Bueno, ¿pero qué te refieres? Por ejemplo, a Pepa Teresa y eso. Bien. Sí. Bueno, sí. Bueno, concretament, al marge pues, tinc el projecte de Pepa Teresa, que Pepa Teresa, pues, la filosofia de la cuina és la mateixa, i el concepte Pepa Teresa, en principi, és una extensió, podríem dir, de Tomaseig. Perquè Tomaseig, la idea inicial volia fer brasa i tot això, i al final està preparat, el seu dia estava preparat per fer brasa i tot, però no es va fer, i entonces és un poc recollís la cuina marinera i la dels campussos en brasa. I després l'altre concepte, com l'altre lloc, que és, com saps, és en Magacinos, que és cuinetes i a la fresca. Això és gestionar la cuina Diana, i la cuina de Diana, pues, que el seu concepte és la cuina d'aquí, la marina, ampliar o aportant-li també la cuina viatgera, de que un aspecte també un poc més modern del que ha viatjat ella per allí, pues, en els països que ha viatjat, pues, ha incorporat una sèrie de plats, i entonces allí pues, pots degustar la gastronomia d'ací, de la marina, i pots degustar els plats, una sèrie de plats que concretament ha plasmat Diana, de la cuina viatgera, que li diu ella. Pero la filosofía es la mateixa. Una segunda generación, ¿no? Que va a heredar también todo lo que estáis ahora construyendo. Pero la filosofia al final és la mateixa que aquí, no? La elaboració diària, el producte de proximitat, elaboració integral, la cuina al moment, la cuina també al punt, o sigui que és una... perquè ella s'ha criat també... També, sí. Sí, que tenia molta admiració també per ma mare. Jaume, y a ti en Casa Federico, aquí, ¿no? Sí, aquí estamos, sí, muy bien, aquí estamos. Aquí la cocina que tenemos es, como hemos hablado, he perdido el hilo. Pero Casa sí. Federico, que es la piedra angular, con lo que empezó todo en el año 1980 y donde celebramos Casa Meguas, Casa Teua. Sí. Y aquí estás tú, aquí podemos encontrarte. Sí, aquí llevo la cocina del Casa Federico, superviso las otras cocinas en lo que puedo, y nuestro día a día es el intentar hacerlo lo mejor posible. Podéis encontrar todos nuestros platos y dándoles todo nuestro más pues cariño. Aquí nos veremos, aquí vendremos con muchos amigos, como hemos dicho, ¿no? Una mesa muy grande para poder probar todos esos platos que nos habéis mencionado y que nos ha entrado ya el hambre solo de pensarlo. Muchas gracias por vuestro tiempo y ha sido un placer charlar con vosotros para este vídeo de Casa Meguas, Casa Teua, organizado por Els Magasinos, y nos veremos el 30 de marzo aquí en Casa Federico. Gracias. Moltes gràcies. Gracias. Gracias.